Pues bienvenidos a otro episodio. Estamos muy constantes ya, no hemos faltado ni un día, porque habíamos estado desaparecidos un ratito, pero hoy traemos un tema súper cool, pero antes de presentar a nuestro súper invitado de honor, Jorge, ¿qué onda? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Te iba a preguntar por qué tu cámara está más para acá, pero ya me acordé por qué. ¿En dónde te encuentras? No, Eres- no, no me dejes en evidencia, por favor. No, que estás en el estudio A y ahí están remodelando Sí, el claro, estudio estoy A. aquí en un cuadrito de mi casa llamado cocina. Nuevamente, bueno, seguimos todavía Zoom, digo todavía por ahí por cuestiones nada más como de prevención, pero tenemos un gran invitado, pero tenemos un súper tema que hoy me interesa más también para mí, como para ver qué más puedo aprender, porque es un tema que creo nos hace falta mucho que nos enseñen en la escuela, que nos enseñen como educación, con la familia. Digo, por muchas cosas que no vamos a meter en el sistema educativo de México, pero es algo que nos hace falta bastante. Presento a Caer, docente, comunicador visual y obviamente muchas otras cosas. Por ahí también hay un podcast que está surgiendo y que, bueno, que por allá creo que va a la segunda temporada o va a iniciar la segunda temporada, si no me equivoco. Pero, Caet, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué tal, compañeros? Pues muy contento, de verdad la invitación me gustó porque pues voy a aprovecharla para promocionar todo lo que hago, entonces qué bueno. No, bueno, además de eso, porque se lo he dicho a Jorge, la verdad me gusta mucho estos podcasts que luego son como de nicho, que de alguna manera también el podcast en el que estamos trabajando, un muy buen amigo y yo, también busca eso, como ser de nicho y no ir a lo general, porque creo que ya de general hay mucho, que lo agradezco porque yo consumo mucho podcast, la verdad, pero sí de repente estos temas justo que son de especialidad y que nos van a aportar algo, ya sea para mi changarro de galletas que voy empezando o para yo como estudiante de algún tema o ya como profesional, ¿no? Porque a veces Ujú. hay que ir acudiendo a las raíces porque luego se nos olvida y terminamos operando como de manera automática, que de hecho justo esto tiene mucho que ver con lo que vamos a abordar hoy. Exactamente. El tema, como lo vieron ya en el título, procesos creativos o los procesos creativos, que como tal todos podemos tener a lo mejor conceptos o ideas de qué se trata esa parte de conceptos creativos. Y por lo menos yo lo recuerdo bastante cuando era más joven, digo, ahorita sigo siendo muy joven, pero cuando era más joven, lo veía con mi hermana, que ella era como la más creativa de la familia, que empezaba a estudiar diseño gráfico y demás, y teníamos estos conceptos a lo mejor malos, que eran conceptos creativos, que tienes que ser muy creativo, y obviamente si no más antes que tienes que ser hippie y tienes que fumar marihuana para que se haga todo esto de la creatividad. Y ya ahorita la realidad es como que, un momento, espérenme, creo que no era algo así. No sé si les llegó a pasar algo por el estilo o nada más soy yo. Yo creo que también era como una presión como de fuera, que el hecho de decirte un creativo, todo lo que tengas que hacer tiene que ser impresionante. O sea, todo Ujú. tiene que ser así de, wow, no inventas. O sea, pero siento que la creatividad surge de cuando menos te lo esperas y cuando estás súper relajado. O sea, cuando estás, bueno, yo en mi experiencia, ¿no? Cuando estoy estresada y que estoy pensando en cosas de la vida, no sé, cosas que me hayan pasado, como que te encierras, ¿no? Y no sales de esta burbuja. Y cuando empiezas a salir, hasta caminar al Oxxo, ¿no? Por X cosa, empiezas a ver cosas que dices tú, esto podría aplicarlo, o hay imágenes o hay colores que te despiertan ciertos sentidos y empiezas a tener como todo este lado creativo, ¿no? No necesariamente un creativo, todo lo que haga tiene que ser súper despampanante. Hay desde lo mini hasta lo macro, ¿no? Claro, y que de hecho lo que dices es muy importante porque creo que pudiéramos empezar por ahí el asunto de entender que la creatividad no es innovación. Ah, ok, Ajá, ok. exactamente. Porque justo esto de creemos que para ser creativos o si siempre estás alucinando a las personas de lo increíble que haces tú las cosas, quizá crees que estás siendo creativo y quizá es un tema de innovación. Vaya, y si marcamos estas distancias, me gusta siempre poner este ejemplo.
y como personas que les gusta el cine me van a entender. Scorsese es creativo, es un genio del lenguaje cinematográfico, lo domina, es el Cervantes, pudiéramos decir, del cinematográfico, Sí, sí. porque la verdad es que pocos, ¿no? Digo, antes de él hay muchos, pero la manera en la que él lo domina es impresionante. Eh, Vaya, hasta ahí, ¿no? Es realmente impresionante y es una persona, pudiéramos decir, muy creativa. ¿Por qué? Porque encuentra un lenguaje, lo conoce, lo absorbe y lo utiliza para comunicar a través del cine. Ahí nos queda claro. Pero Tarantino es innovador. ¿Por qué? Porque encuentra ese lenguaje, lo analiza, lo domina, se apropia de él y lo reconstruye. Otro ejemplo, pensemos en Pablo Picasso. Pablo Picasso es para mí de los últimos genios que podemos ver en todos sentidos, porque él tiene la gran característica, que eso es algo que yo siempre se los digo, como ya dijeron, soy docente, entonces siempre se los digo a los estudiantes, ojo, para innovar siempre, y bueno, la mayoría, hay casos excepcionales, ¿no? Pero la mayoría de las veces hay que conocer a profundidad el tema, hay que dominar todo. Entonces, Sí, si sí. vemos por ahí como la ruta que llevó Picasso para modificar el lenguaje visual, dominó todo lo que se encontró en su paso. Dominó todas, o sea, fue un experto. De hecho, por ahí hay quienes dicen que fue un gran impresionista. Por ahí el realismo también lo trabajó de una manera muy importante. Dominó el color, la luz, la composición, lo que tú quieras. Y cuando se dio cuenta que ese lenguaje no era suficiente para él, creó algo distinto. Si vamos, entonces, es decir, es como si hubieran creado a partir de un idioma su propio idioma, su propio lenguaje. Y de alguna manera esto lo hizo también Quentin Tarantino en el cine. Nos empezó a demostrar cómo el tiempo podía ser no solo no lineal, sino como moverlo a tu antojo dentro del cine, ¿no? Entonces, hay que marcar esas diferencias, ¿no? La innovación tiene que ver más con el conocer a profundidad para crear algo nuevo, mientras que la creatividad tiene que ver simplemente con resolver problemas o trazar rutas distintas para llegar a una meta. Justo tiene que ver, así lo definiría yo, es decir, la creatividad es esta persona que ve un camino y al encontrar ese camino, no solo no lo sigue no por berrinche, sino porque encuentra una mejor manera de llegar ahí, ¿no? Y esa construcción del camino es la creatividad. Muchas veces la meta final no es lo que termina siendo creativo, sino la ruta para llegar ahí. ¿Por qué? Porque pensemos en matemáticas, tema en el que soy totalmente ajeno, pero no eres el único. En términos básicos te entregan un problema y siempre te dicen, bueno, aquí están los pasos, pero si encuentras otra ruta, llégale, ¿no? Al final el resultado va a ser el mismo que cualquier otra, pero puedes encontrar una ruta distinta para llegar a él. Y esa ruta distinta, que a lo mejor tiene que ver con que va a ser más divertida, con que va a ser pues más funcional o que simplemente la encontraste y listo, es en donde encontramos la creatividad según la pudiera entender yo, ¿no? ¿Y cómo empieza el viaje de un proceso creativo? O sea, todos tenemos una forma de hacer este proceso. Algunos, no sé, se sientan y ven series y empiezan a sacar ideas de ahí, otros caminan, otros hacemos muchas cosas, pero ¿cómo es tu proceso creativo? Bueno, yo creo que todo proceso creativo y por definición inicia con una especie, no sé si le quieran llamar diagnóstico o con encontrar una necesidad o con hacer esta ingeniería de previa a llegar al proyecto, que es pues encontrar un problema que necesita resolverse, ¿no? ¿Cuál? Pues el que sea, realmente el que sea, ¿no? Y justo ahí es como la primera etapa, pero si hablamos de la actividad, es decir, esta primera etapa pudiera ser medianamente pasiva, pero cuando empiezas es cuando sistematizas esas necesidades. De alguna manera, a mí me gusta llamarlo como inventario de necesidades o de problemas en el que dices, estoy ante esta situación, entonces para primero resolverlo,
lo primero es hacer un listado de cuáles son los problemas, ¿no? Es casi como una auditoría, ¿no? Pues sí, de alguna manera es eso, es Ujú. una auditoría de decir, ok, hay que diagnosticar, hay que saber, para poder entregar una solución, pues tengo que saber cuál es el problema. Y bueno, tú como comunicóloga me vas a seguir la corriente, que luego los comunicólogos somos bien aferrados y decimos que todo tiene que ver con comunicación. No te creo. Es eso y que son malos en matemáticas. Bueno, algunos, ¿eh? Yo conozco muy buenos Ándale. matemáticos que estudiaron comunicación, pero bueno, sí, en mi caso sí es, ¿no? Pero justo yo siempre digo esta como analogía, ¿no? ¿Para qué le pones nombre a tu mascota, en específico a un perrito? ¿Para qué le pones nombre? Pues para que te haga caso, la verdad. O sea, no es para otra cosa. Bueno, a lo mejor se construye un lazo más fácil y lo que tú quieras. Ujú. Pero básicamente, lo primero es para que te haga caso. Entonces, de esa manera, el lenguaje se utiliza también para eso, por lo tanto, hay que codificar esas necesidades a través de una lista. Y es bien importante dominar qué es lo que tengo que resolver. Todo proceso creativo tiene que iniciar con eso. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el problema para la que tengo que encontrar una solución o para lo que tengo que encontrar una solución? Y bueno, ese es el primer paso. De ahí, de la sistematización o del listado, de nombrar este problema, viene entonces como esta ruta que no conoce estructura, que es lo conocido como lluvia de ideas o como también un inventario de ideas y que puedes sacar las cosas más alocadas que no son ni siquiera viables, pero ahí se vale y no solo se vale, se necesita Se que haya necesita. ahí, o sea, te llega, eh, te llega como estratega de marketing digital, te llega la necesidad de un microvideo y dices, wow, estaría increíble un helicóptero que entonces venga y tenga, se vale, ¿no? Ya después a lo mejor te subes a una azotea y lo grabas desde ahí, pero tu Ajá. primera idea fue el helicóptero y se Que, vale. que, que ahí me gustaría reforzarte ese punto para las personas que nos estén escuchando, que a lo mejor tienen que solucionar algún tipo de problema. Yo me he fijado mucho, e igual con los alumnos, obviamente, pues no sé, por la cultura o lo que sea, cuando les pongo a hacer esos ejercicios o cuando trabajamos estos ejercicios, sí dejo en claro algo. Aquí el que se burle de alguien porque dijo una estupidez, ya pierde, y en el caso de los alumnos lo saco o algo, no sé. Pero es que a veces no nos atrevemos a decir cosas porque van a decir, ajá, se van a burlar mi equipo de trabajo, por lo que sea. Porque estás diciendo algo muy clave, es soltar todo lo que tengas en la cabeza. Porque a lo mejor yo dije, un helicóptero y que caiga King Kong. Jaja, Simón. Oye, espérate. A lo mejor no un King Kong, pero a lo mejor un peluche. No, ¿cómo crees? Oye, pero ¿por qué no mejor? Y mi idea original se fue transformando pues a la idea final, pero surgió de mi estupidez, así les llamo yo, o de lo que tú digas. Pero es muy importante tener eso en cuenta. No se vale burlarse o ofender a la persona por el comentario que hizo, como que, no, no, es eso, no, ¿cómo crees? Al contrario, se permite en este punto, ¿no? Digo, por lo Ujú. menos eso es lo que yo creo. No sé si ustedes a lo mejor lo manejen diferente. Y que no solo se permite, es necesario, Eso absolutamente es necesario. necesario. ¿Sabes qué? Me lleva a hacer como una especie de paréntesis o de agregado a este tema, que es importante siempre estarse equivocando. Y justo en este paso, o sea, equivocarte es como viajar, es como conocer terrenos que no exploraste, que nunca conocías y que ya estando ahí, bueno, lo exploras, lo conoces y te sales porque es un error, te equivocaste, pero pues hay que explorarlo, hay que vivirlo. Y justo en esta etapa en la que surgen como todas las ideas muy retorcidas y algunas muy aterrizadas, es en donde hay que equivocarse lo más posible, Ujú. porque cuando viene la segunda etapa, o tercera, perdón, pensando en que la primera es encontrar el problema, Ujú. cuando viene esta tercera en la que ya empiezas a sistematizar y a arrojar como una estructura y a trazar una ruta, Ujú. entonces ya esas ideas o hay algunas que sí se tiran a la basura y es una locura y no sirve de nada, que se vale, y hay otras que a lo mejor se modifican o hay otras que caen íntegras, ¿no? Y dices, mira, desde la lluvia de ideas salió esta y es la que funciona para resolver. Se puede pasar, pues, ¿no? Ujú. Entender que justo el proceso creativo es un proceso que se construye y se reconstruye en el propio proceso. Ok, va, va, va. Eso es muy importante, ¿no? Aparte, creo que también, y nos pasó una vez, Jorge, en este rollo del proceso creativo, cuando nos tocó estar en el diplomado juntos,
no recuerdo bien qué maestro era que nos ponía a hacer como una lluvia de ideas, ¿no? Pero él era de que no me den 5 ideas, no me den 10, denme más. Yo quiero hasta casi 50 si es posible, porque las primeras 5 o 10 ideas es lo que nosotros tenemos construido de lo que ya sabemos, ¿no? Del terreno que siempre hemos explorado, de las ideas que hemos compartido, pero cuando ya vas en la 12, en la 15, entonces ahí es cuando empiezas a decir, "Ay, bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo lo voy a hacer diferente?" Y siento que ahí es cuando entra la creatividad, ¿no? Porque empiezas a aventar cosas que en tu vida te hubieras imaginado que ibas a decir, ¿no? Pero cuando ya vas en la 45, por ejemplo, hasta empiezas a decir como que no manches, o sea, se pueden hacer varias combinaciones de aquí y puede surgir una idea que realmente no había visto en alguna parte o va a ser diferente a algo que ya he visto, ¿no? Claro, totalmente. Y de hecho, eh, de alguna manera, la creatividad necesita de ese agotamiento de ideas, de ese sobreexprimir, ¿no? Las ideas y sobre trabajarlas y estar como eh, lastimando el músculo de la creatividad para que se reconstruya y vaya creciendo, pues de alguna manera lo requiere. Y, y también justo el asunto del músculo, ¿no? Mientras más lo sistematices, mientras más lo vayas entrenando, se va haciendo más fluido, porque ojo, hay un tema con el proceso creativo que, pues bueno, yo creo que todos caímos en los vicios cuando a mí con escribir y con dibujar, o con más bien con el collage, nunca he sido bueno dibujando, pero hago ahí garabatos con collage, y con escribir me pasaba, sobre todo en la parte como principal o inicial, quiero decir, de la universidad, que yo me tomaba 8 tazas de café y me dormía a las 6 de la mañana y ya me iba todo desvelado a la universidad, pero había tenido un proceso creativo que en realidad no era un proceso creativo, simplemente había estado alterando mi conciencia a un nivel que pues estaba ahí tirando cosas, pero la verdad es que no es hacerlo por lo sano y no es estimular de una manera justo, sana, el cerebro para que trabaje de una forma adecuada. Pues, ¿no? Sí, porque lo obligarías en su momento cuando necesites ser creativo, te va a decir tu cerebro, pero pues dame mi café, mis 8 tazas de café, Ajá. como ya lo habíamos visto. O te va a decir, sí, aguántame nada más que sean las 3 de la mañana y te vayas. No, o sea, dame chancita. Y tú en la oficina, ¿no? Ya teniendo que cumplir con una responsabilidad. Sí, pues es muy temprano, espérame. Sí, 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 va. ¿Qué otro punto tienes por ahí? ¿Qué otro punto? Bueno, pues me gustaría pasar como a la parte ya en la que se empieza a ver los resultados de este proceso. Es decir, inicias con un problema, arrojas ideas, empiezas a estructurar las ideas, aterrizarlas un poco y después de aterrizarlas, ¿qué sigue? ¿Cómo entrego que de esta cosa del helicóptero carísimo que no tengo presupuesto a resolver? Bueno, ahí es en donde la creatividad empieza a funcionar ya en términos de resolver, ¿no? En esencia. ¿Por qué? Porque antes eran palabras. Eran palabras, eran planeaciones, eran ganas de hacer las cosas. Y aquí sí entraría en específico, vaya, el campo en el que lo estamos desarrollando. Por ejemplo, si me permiten, les voy a dar un ejemplo del primer trabajo que sistematicé y lo sigo usando porque descubrí que gracias a esto descubrí que tenía un proceso creativo. Ok. Okay. Y de hecho surge de un curso que tomé de cómo hacer collage. Ahí vi una forma, como una estructura, y más o menos empecé a investigar sobre procesos creativos y armé mi propio proceso, ¿no? Esto fue un trabajo sobre una revista académica que me pidieron que ilustrara, primero me pidieron que ilustrara uno de los artículos y después cuando entregué el producto de ese artículo, bueno, la ilustración de ese artículo me dijeron, oye, ¿y si te avientas toda la revista? Entonces ahí es en donde dije, híjole, este proceso que me aventé en 3 semanas, yo bien tranquilo lo tenía que sacar para otros 5 artículos y para la portada y contraportada y entonces se vino el problema encima, pero Ajá. había por suerte construido esto. Entonces, de hecho aquí lo tengo, están en garabatos muy feo, seguramente con faltas de ortografía porque me pasa mucho que por andar escribiendo rápido se me va todo. Pero fíjate, lo que hice ahí tenía un título, entonces dije, bueno, leí y a partir de lo que leí saqué una serie,
de palabras clave, simplemente eran palabras clave, ¿no? El título era Desafíos en la formación de docentes para la educación intercultural en tiempos de reforma, hablando de la Ok. reforma educativa, ¿no? Ajá. Entonces Ok. fue como, ok, bueno, está raro esto, vamos a ver What? qué onda. Sí, justo, ¿no? Me puse a leer y de ahí saqué palabras clave y esas palabras clave fueron diversidad, interculturalidad, escuela y reforma educativa. Pues dije, yo con esas palabras tengo que lograr armar algo. Y de hecho, si se fijan, ahí van los pasos. El primero fue, el problema, ¿cuál fue? Bueno, este título, ¿no? Sí, Ese sí. título Sí, definitivamente sí. era un problema. Después me fui a las palabras clave, que es justo como la sistematización de las ideas, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera la lluvia de ideas personalmente la hago en mi cabeza y ya cuando la bajo, ya la bajo estructurada. Digamos que el segundo paso pasa en mi cabeza y me voy directo al tercero, que es ya Ok. escribir la estructura. Que, ojo, se puede hacer de muchas otras formas, ¿no? Hacer literal una lluvia de ideas, empezar a Escribir. hacer cosas, escribirlas así como garabatos, hacer cualquier cosa. En mi caso, funciona tenerlo todo ahí, que me duele la cabeza y ya que me duele lo bajo. No es cierto, estamos hablando de proceso creativo sano, entonces no me duele, nada más es decir, ¿no? Es el músculo que se está Ajá, ejercitando. exacto. Y bueno, entonces tenía estas 4 palabras y lo que hice después de esto fue ponerle cómo los iba a, qué signos iba a utilizar para codificar esto en un lenguaje visual. Entonces, tengo la primera columna que es estas palabras clave y una segunda en la que digo, ok, diversidad, lo voy a ilustrar con colores, interculturalidad con la figura humana, Ujú. escuela con letras y reforma educativa con engranes, ¿no? Hablando como del Ok. sistema, dije, Ajá. le encontré ahí un campo semántico pegado a los engranes y dije, va a ser por ahí. Después, bueno, aquí en mi hojita después tengo el formato. Decidí hacerlo como si fuera una columna y demás. Eso ya son temas Ujú. como técnicos, ¿no? De formato y demás. Y después de eso viene la aplicación, que es, ¿qué hice, no? Ya. Entonces tomo la técnica, decidí que iba a hacer con collage y me gusta mucho usar técnica mixta, acuarela, tinta, pluma, recortar lo que me encuentre. Me gusta mucho trabajar con diversidad ahí de técnicas. Y entonces justo lo que viene después y está aquí documentado, digo, Ujú. no va muy claro, ¿no? Pero está ahí, es la parte en la que ya lo estaba haciendo en mi cuaderno de trabajo, en el que ya estaba usando y estaba haciendo las cosas y demás. Y luego me surgían ideas, ¿no? Por ejemplo, puse la silueta humana, puse esta parte de la columna y luego dije, ¿sabes qué? Agregar el mapa de América, porque tiene que ver como con el tema, según yo, con un tema como de sistema y de sistemas educativos que no funcionan y bueno, ¿no? Y hasta le puse en donde, ¿no? Lado izquierdo, figura humana. Al final esa idea no quedó, pero aquí la taché, ¿no? Ok. Apareció. Y después me di cuenta que le faltaba hablar del ser humano, o sea, más allá de la interculturalidad, los docentes son el protagonista de este tema, entonces metí el cuerpo humano más como un tema del docente que como lo había pensado en interculturalidad, y esas cosas las voy anotando acá, ¿eh? O sea, Todo eso lo vas notando, todo, voy todo. justificando por qué cambié esta idea. Se vale cambiar todo. En mi caso, yo me permito reconstruir todo, no importa, pero irlo apuntando porque justo te va dando para mí es muy importante el signo y su significante. Entonces, Ujú. irlos Ujú. pegando en papel, a mí me encanta, ¿no? Y bueno, acá abajo puse agregar corazón pensando en que ahora mi nuevo protagonista iba a ser el docente, entonces hablar el corazón porque es el signo más evidente para los sentimientos y agregar un cerebro porque tiene que ver con el trabajo intelectual del docente para poder pues, generar ahí todo el aprendizaje, ¿no? Y en rompecabezas, una oreja y una boca. ¿Por qué? Para que se vea que están tratando de hacer una conexión entre lo que se dice y lo que se escucha y el trabajo de percepción del docente, ¿no? Entonces ahí ya es esto que están viendo acá, que pareciera planeación todavía, en realidad ya era estar reconstruyendo mi proyecto final. Y entonces lo que resultó, digo, creo que gustó tanto que me pidieron que terminara mejor ilustrando toda la revista y Ay, qué creo que cool. hace sentido
no tanto porque diga, pues soy muy talentoso, no, sino porque justo había un significado de fondo. Y personalmente, cuando construyo una imagen, lo que más me importa es que comunique. Entonces, ahí se evidencia otra parte muy importante que yo creo que es, sinceramente, es la más importante, que es tener identificado el enfoque de tu producto final. O sea, todo proceso busca una meta y esa meta pues va a ser un producto, ¿no? Una solución a un problema. Y tener bien claro que esa necesidad, tú sepas exactamente qué es lo que quieres resolver, pero a través de qué, y que tengas bien identificado el objetivo. En mi caso, el objetivo de este ejemplo era comunicar de una manera asertiva y que cada símbolo tuviera una fuerza comunicativa significante, ¿no? Y tú dijiste algo bien importante que yo creo que es lo más importante en todo lo que hagamos, que es cuál es el objetivo de hacerlo, ¿no? Así hagamos una campaña, así vayamos a hacer un diseño, así vayamos a escribir, desde la marca personal, desde el branding, que hemos hablado muchas veces de eso aquí. O sea, ¿cuál es el objetivo de lo que vas a hacer tú, no? Entonces, creo que desde ahí se desglosan muchas ideas, pero también es importante tenerlos como procesos, porque justo lo que te pasó a ti le podría pasar a alguien allá afuera que es tan bueno en una cosa que hace que le pidieron que hiciera la misma, pero en cinco más de diferentes temas para un mes, ¿no? Y es como de, ay, güey, o sea, ¿cómo lo voy a hacer, no? Si esto salió así de la nada, pues no de la nada, pues, pero salió así como en un momento de inspiración y cómo le haces, ¿no? Justo, y de hecho también parte de la idea de los objetivos, a ver, también esto está sonando como bien rígido, el tema de un proceso creativo, tiene que estar bien estructurado y demás, pero también hay otro tipo de procesos creativos que son, y a mí me pasa, cuando escribo, porque también me gusta mucho escribir guiones, ahorita estoy de hecho produciendo uno, estoy emocionado, ahí luego les traigo el dato, cuando escribo guiones, pues los guiones son para mí y nadie me los está exigiendo. O sea, yo nunca he trabajado en escribir guiones de cine, bueno, de cortometrajes, para nadie. Otro tipo de guiones sí, pero los guiones de cortometrajes nunca me lo han pedido hacerlo y con un deadline. Entonces, esos procesos yo me llevo, o sea, de verdad hasta años para sacar uno. Pero son procesos que yo entiendo como libres y que a mí me gusta y que también están acá, de hecho. De hecho, también los tengo porque este es mi cuaderno así en el que arrojo todo lo que tiene que ver con la creatividad. Entonces, también están acá como más o menos qué quiero lograr, qué es lo que quiero decir con ese corto. O sea, sí lo tengo estructurado, pero con eso sí no tengo una bronca con que sea en la madrugada, incluso abrirme una chelita y tomármela para, o sea, pero entender que hay momentos en los que no se puede hacer, o sea, hay momentos en los que hay que estructurar procesos creativos, porque también hoy en la mañana me pidieron cosas que se entregaban a la 1 de la tarde y que me requería de mucho y hay que sacarlo, o sea, no hay más, no hay opción. Sí, exactamente. Y hacerlo por lo sano también. Ahí cómo está el que a lo mejor las personas puedan entender que el proceso creativo es eso, es un proceso, son pasos que a veces creo que se nos inculcó, por lo menos se nos mostró un poquito la parte de la creatividad únicamente son para ciertas carreras, para ciertas profesiones. Tú contador, tú administrador, tú no eres creativo, tú eres estructural, abogado eres estructural y demás. Entonces, no, realmente la creatividad puede solucionar los problemas de a lo mejor ciertas carreras administrativas que son más estructuradas o de ciencias exactas, pero tu proceso de trabajo puedes manejarlo de diferentes maneras. Fíjate que aprovecho para recomendarles, nada más que se me fue el nombre del conferencista, pero en esta línea educativa de Vancomer, en la página en el canal de YouTube de Vancomer, que tiene como una línea educativa, está un señor al que yo así admiro, porque él habla de matemáticas. De hecho, es el que hace el canal de Derivando. Su canal personal es el de Derivando, es un español, se me olvidó el nombre, pero igual búsquenlo como Derivando y van a encontrarlo. Que justo él habla, o sea, a mí me gusta mucho verlo porque así, yo cero matemático,
me enamora, o sea, me dan muchas ganas de saber más de matemáticas. ¿Por qué? Porque él te habla, por ejemplo, dice, no, y es que tal teórico matemático encontró una solución bellísima, entonces eso es como de que, o sea, ¿cómo las Ajá. matemáticas son bellas? Perdón, ¿no? Pero justo le creo y te lo explica de una manera en la que dices, es que definitivamente para sacar procesos así súper estructurados, hay un proceso creativo importantísimo detrás de eso, porque sin creatividad no resuelves, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo. Que quizá aquí sea de nuevo reiterar el ejemplo o sea, otra vez estamos hablando de proceso creativo con un diseño, ¿no? O con un collage, pero al final aplícalo en cualquier cosa, o sea, Ujú. en cualquier solución, por ejemplo, la mecánica, o sea, literal, la mecánica automotriz requiere de un trabajo creativo fuertísimo, ¿no? O sea, para Claro. resolver, incluso se rompe una manguera de muy atrás del motor, por decir, o sea, muy escondida, y tienes que estructurar la ruta para llegar ahí con el menos tiempo posible y el menor uso de recursos. Y eso es un proceso creativo, eso es poner a operar la creatividad para resolver ese problema. No, y desde nuestras mamás que a lo mejor que cocino 7 días a la semana, 5 días a la semana, con los pocos recursos que tengo en la cocina, Ujú. cómo soy creativa para administrar y para hacer algo delicioso, y porque al final la cocina también yo creo que es un arte, cómo hago esas combinaciones con algo que es estructurado, pero es creativo y demás, ¿no? Creo que sí es como muy, en todas las áreas. Bueno, aprovecho para darte el dato, ya lo conseguí, A ver, Eduardo Sainz de Cabezón, y la que le recomiendo es Las matemáticas nos hacen más libres y menos manipulables. Y bueno, y también Órale. derivando como tal, el canal es una maravilla ok. y está Con genial. el puro nombre, oye. Sí, de hecho. Oye, ya para finalizar, por lo menos mi conclusión o por lo menos mi comentario final, en la parte que me toca, que incluye un poquito más a lo mejor, o los términos de la publicidad, nosotros tuvimos un maestro en la carrera de la materia de investigación de mercados, y él llegaba, obviamente por su personalidad, y se burlaba de nosotros. ¿Y qué ustedes mercadólogos se creen creativos e innovadores? Se burlaba de nosotros a lo largo de la materia, y al finalizar, pues sí, nos hizo ver y entender que realmente los mercadólogos no somos creativos, los publicistas no son creativos. Ok. Al final, lo que yo también les tumbo el sueño a mis alumnos cuando vemos la materia de publicidad, sorry, la publicidad no es creativa. Necesitas datos, necesitas investigación, necesitas tener conocimiento. Si tú tienes todas las herramientas, toda la información necesaria de tu producto, de tu mercado meta, con números, con personas, cómo cubro la necesidad, y obviamente con este proceso creativo, pues vas a poder hacer una buena publicidad, lo que sea. Pero al final, tu proceso creativo, siento yo que tiene que iniciar por lo menos, o tiene que tener una parte de investigación, que es muy aburrida probablemente para muchos. A mí me encanta, eso es lo que más me gusta, pero desgraciadamente tiene que ser así, tienes que tener información, porque si me dicen ahorita una publicidad sobre, no sé, a lo mejor un producto de mujer que yo desconozco, pues necesito empalparme, necesito investigar, necesito conocer, necesito platicar con mujeres que me digan del producto, o tocar el producto, sentirlo, usarlo. Eso es proceso creativo. Eso también es un proceso creativo, tienes que tener toda esa información. Eso es obviamente creo que el proceso creativo que usas y que nos platicaste, yo en lo personal, yo le anexaría nada más esa parte, pero en lo personal, no sé, Mercedes, tu conclusión, tu opinión, ¿qué dices? Tal cual como un proceso creativo, bueno, no, sí lo tengo estructurado, la verdad. Cuando voy a empezar, cuando tengo un cliente que se acaba de llegar y así que la neta no sé qué hacer porque ya siento que he hecho todo y Ujú. no me está funcionando, ¿no? Entonces, lo que hago es una auditoría, ¿no? Yo tengo como mis líneas así de que, ok, ¿qué voy a revisar? ¿Cumple con esto? ¿Qué onda con la redacción? ¿Qué onda con la imagen? O sea, tiene que ver con lo que está escribiendo. La composición también está muy saturada, no tiene nada, o sea, la ves a la primera vista y no sabes ni de qué se trata, o sea, como todo esto yo lo tengo escrito
y con eso reviso. ¿Por qué? Porque a veces se me van las cosas, ¿no? Así soy yo, como que me distraigo muy rápido. Entonces, cuando tengo todo en una hoja o en un documento, me voy paso por paso, ¿no? Entonces ya sé, ok, me faltó esto y cada red social que yo reviso tiene algo distinto, ¿no? No es igual si hago una auditoría para Facebook como si hago uno para Instagram o hago una para otra red social en sí, ¿no? Y también hablando de proceso creativo al momento de escribir, porque a mí también me gusta escribir y lo hago más con los guiones de los clientes que tenemos, los guiones que se usan en los videos cuando hay voz en off. Realmente ahí no tengo mucho como una línea que seguir, lo único que hago es como intentar ponerme en el lugar de la persona, no sé, por ejemplo, si es un discurso político que me tocó escribir, ponerme como en esa onda política y pensar, ok, ¿qué es lo que me gustaría que supiera la gente, no? Y empiezo a escribir, no queda igual, o sea, lo que primero que sale a lo mejor no es lo mejor, pero empiezas a buscar otros discursos y dices, ok, esto estaría bien meterlo, este tipo de cosas, qué palabras vas a utilizar que no sean tan rebuscadas para que todos los que escuchen entiendan, ¿sabes? Como todo este tipo de cosas, siento que a lo mejor no tienen tal cual una estructura, pero yo lo veo como mi proceso creativo, ¿no? Al final todos tienen un proceso creativo, ¿no? Creo que al final es un proceso, creo que lo que hemos platicado o comentado, sí recae en un consejo que es todo ponlo en un papel visual, o sea, sé visual y visualízalo, perdón por ser redundante, en un papel o en la computadora, pero velo. Eso es algo que aprendí hace relativamente poco, porque yo también me sentía que todo se me queda aquí en el cerebro, pero ya mi cerebro empezó a decir, no, como que mejor me quedo con los datos importantes de los cómics y tonterías que no te van a servir en la vida. Entonces es importante como el que lo plasme, ¿no? Siento que podemos ahí estar de acuerdo y un café. No sé por qué, pero siento que... Un café, sí, yo también apruebo eso. Y eso de plasmarlo tiene que ver con el hecho de poderlo sentir, o sea, es decir, las cosas, las ideas, si no se aterrizan, pues la verdad es que no son nada. Una buena idea que se quede en la cabeza, pues no sirve más que para sentirte que se te ocurrió algo, pero no pasa de ahí, esa es la realidad. Entonces, justo ir haciendo las cosas y llevar como de manera paralela la idea, el crecimiento del concepto con el ir aterrizándolo. Por eso, en mi caso, lo importante de que aunque sea un error, esté documentado, porque ese error, ahí se construyó un camino raro que me va a ayudar a después construir. Y de hecho, si me permiten también arrojar ahí algunas conclusiones como manera de resumen, por si no fui claro, porque luego Dale. justo el hecho de buscar procesos creativos sanos, ¿no? No estarnos desvelando o no estarnos echando siempre la chela para poder sacar un proyecto o estar incluso con el café, la verdad, ¿no? O Incluso la presión en general, o ¿no? necesitar estar con estrés y saturado Como así funciono yo mejor, Sí, presionado, el tiempo encima. exacto, porque también la gasolina se te va a acabar, pues, ¿no? Exacto. Hay que economizarla, pues, ¿no? En ese sentido. Y bueno, justo lo que comentas, Jorge, sí me parece muy importante el tema de la investigación, pero también un poquito más atrás irnos a lo que le pudiéramos conocer como preconstruido cultural, recursos alternativos, bagaje cultural, es decir, consumir eso que te compete. ¿Por qué? Porque yo también a los estudiantes siempre les digo, yo no me imagino un chef que diga que no le gusta la cebolla, o sea, no es posible, no es posible, o sea, puede no gustarle, puede decir que no es su favor, no es su sabor favorito, pero no puede decir que no la va a comer, porque entonces, claro. ¿cómo va a construir platillos sin cebolla? Que digo, para mí, que no sé mucho de cocina, la cebolla es importante, pero ahí los chefs sabrán Y el que ajo, otros, ajá. y el ajo, ¿no? Que es básico para nosotros en la gastronomía, pero bueno, y pasa lo mismo, ¿no? Si quieres hacer cine, pues no puedes no haber explorado todo, no puedes no haber visto hasta No Manches Frida, por más basura que sea, pues la neta hay que verla, o Te sea, lo Sí, juro que la tenía sí, aquí, te la juro que la tenía aquí y totalmente. le iba a mencionar que la dijiste ahorita ahí. es que la neta hay que verla, o sea, yo siempre les digo, véanla, ustedes como
personas que quieren producir cine no pueden no verla. Los que solamente ven el cine por entretenimiento, por gusto, por placer, adelante, no tiene caso, no pierde tiempo, pero nosotros sí tenemos que perderlo. ¿Por qué? Porque es aprendizaje, ¿no? Es mucho aprendizaje Claro. y siempre me gusta pensar que somos como una caja de herramientas, entonces esas herramientas son lo que consumes y ya sea el ejemplo que puse del mecánico, si no te pones a ver ahora en YouTube cómo otros resuelven, pues no vas a poder empezar tú a resolver. Si en el caso de ustedes, me imagino, Jorge, que te la pasas en redes sociales viendo cómo otras marcas en otros países, en otros continentes resuelven, porque a lo mejor a través de eso, pues no es nada más robar, ¿no? Es sí robar, porque hay que robar mucho en ese sentido, Claro. pero robar para reestructurar y componer y Ujú. al final las ideas ya todas están vistas, lo único que hacemos es combinarlas y sacar cosas Sí, que parecen. transformas lo que ya está hecho, ¿no? Es como dicen, todo es original, o hablemos de originalidad, ¿no? Nosotros tenemos ya construido algo en nuestra mente, solo estamos, se puede decir, innovando, transformando lo que ya hemos consumido hasta inconscientemente, ¿no? Así es. Eso principalmente. Kaed, muchísimas gracias, neta, muchas gracias. Estuvo muy chido. Espero las personas les sirva un poquito todo lo que podemos platicar hoy. ¿En dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿En dónde andas? Bueno, especialmente los quiero invitar a escuchar Deconstrucción. No es igual para todos, es nuestro eslogan. En el que, bueno, es un podcast, también tratamos de que dure media hora por ahí para hacerlo como muy ameno y con mucho ritmo. Y básicamente lo que hacemos es deconstruir un producto. Hemos deconstruido el jabón, hemos deconstruido a las vacas, bueno, no un producto, una cosa, ¿no? Uh-huh. A las vacas hemos deconstruido navajas, de todo, ¿no? Entonces, a veces debrayamos ahí, nos vamos por otros temas, pero en esencia lo que hacemos es revisar ponemos un tema al centro y de ahí nos ponemos a ver qué podemos sacarle a ese tema. Y bueno, por otro lado, invitarlos a visitar mi página web. De hecho, si les interesó esta idea que les arrojé acá de la portada que les comentaba, por ahí van a encontrar en la sección de ilustración, Órale. van a encontrar uno que dice portada Limes, portada revista Limes, y es esa de la que les platiqué hoy. La página es www.caedvidrio.com. Caed es CAED, vidrio.com. Perfecto, igual ahí está apareciendo ahorita en el Jorge del futuro que lo tiene que editar. Y bueno, redes sociales también Caed Vidrio Carrasco en donde encuentren y si no, pues la ruta más fácil es a la página y de ahí vayan a redes sociales. Ujú. Excelente, muchísimas gracias por aceptar, por ahorita estar grabando ahorita a las 3 de la mañana Sí, claro, proceso. en nuestro proceso En nuestro creativo. proceso creativo. Mercedes, ¿dónde te puedes seguir? A mí me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Mers Ponce. Excelente, me siguen como BelNSTJ en Instagram y en Twitter, y pues aquí en Comulive para que lo puedan ver aquí en YouTube o aquí en Facebook, lo pueden escuchar en Spotify o en Google Podcast, y recuerden seguirnos también en Instagram, que por ahí estamos subiendo ciertos fragmentitos o los mini resúmenes de los videos en las historias para que lo puedan checar, y pues nos estamos viendo, vamos a ser más constantes, nos vemos el siguiente lunes entonces. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos.